Buenas tardes, queridos amigos y hermanos en Cristo. Gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a meditar en un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 17. Y vamos a leer el versículo 16 y 17 que dicen así: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Que el Señor nos bendiga con su palabra. El título de la meditación es Esperando la venida del Señor Jesucristo. Y el tema que vamos a desarrollar es el avivamiento espiritual. Este es un tema importante porque en el corazón de cada cristiano existe el deseo verdadero de ver un avivamiento espiritual en la obra de Dios. Pero para comprender mejor el avivamiento que Dios quiere para su pueblo, debemos escudriñar con profundidad el primer versículo que leímos, donde hay tres palabras claves que van a trazar el bosquejo que nos va a ayudar a comprender mejor las Sagradas Escrituras. Estas palabras son: 1. Esperaba. 2. Enardecía. 3. Entregada. Con la primera palabra, esperaba, el Espíritu Santo nos quiere enseñar que todo cristiano que espera la venida del Señor Jesucristo debe hacerlo de forma activa. ¿Por qué decimos esto? Meditemos un poquito en la actitud del corazón de Pablo. Primero, ¿a quién estaba esperando Pablo? Pablo estaba esperando a sus compañeros de milicia, que en ese tiempo eran Timoteo y Silas. ¿Dónde estaba esperando Pablo? Pablo estaba en la ciudad de Atenas. Esta ciudad históricamente ha sido pagana y llena de idolatría. Y la idolatría es un pecado que Dios aborrece con todo su corazón. Por lo tanto, la ira de Dios estaba sobre cada uno de los atenienses. Pero miramos que Pablo no está de brazos cruzados, sentado en una banca, esperando a que sus compañeros lleguen para él empezar a predicar, sino que desde el momento que él entró a la ciudad, comenzó a predicar el mensaje de salvación. Y lo hizo en dos lugares diferentes. Primero, en la sinagoga, y segundo, en la plaza de la ciudad. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Bueno, en primer lugar, estas son los dos tipos de personas que usted va a encontrar y a las cuales tiene que predicarles el evangelio. El primer tipo de personas los va a encontrar en una iglesia de cualquier denominación, incluso en su misma congregación. Son gente religiosa que confía en su propia justicia, la cual es meritoria, porque ellos han hecho obras de justicia y piensan que de esta manera se han ganado el cielo. Este es un corazón duro, orgulloso, que no quiere venir a los pies de Cristo pidiéndole perdón. Pero usted debe predicarle el evangelio a este tipo de personas. Ahora bien, la evangelización de los religiosos no es trabajo fácil. Si meditamos en el versículo 17, la palabra de Dios dice que Pablo discutía con ellos todos los días. Primero, la evangelización debe ser un trabajo constante, todos los días. Y en segundo lugar, es un trabajo difícil porque el pecador no convertido rechaza el evangelio del Señor Jesucristo. Cuando la palabra de Dios dice que Pablo discutía, esto era una forma de violencia. ¿Y por qué el mundano religioso es violento con el predicador de Dios? Primero, ellos han sido instruidos desde niños en enseñanzas falsas, diabólicas, y están siendo engañados por Satanás. Por lo tanto, están condenados a pasar la eternidad en el infierno si no reciben al Señor Jesucristo como Salvador personal. Pero ellos se van a sentir ofendidos, primero por orgullosos y segundo porque a lo largo de sus vidas han acumulado buenas obras que
no necesitan la salvación de Jesucristo. Así es como ellos lo entienden. Es decir, yo soy suficientemente bueno como para venir a pedirle perdón a Jesús. El evangelio debe ser para gente mala y perversa, pero yo no soy de esa clase de personas. Siempre he hecho lo que a Dios le agrada. Pero la salvación no es por obras, sino por gracia. Así que a esas personas también hay que predicarles el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero usted me puede decir, si este es un trabajo tan difícil, ¿cuál era la motivación de Pablo? ¿Por qué Pablo les predicaba el evangelio? Y esta es la respuesta al tema que vamos a desarrollar. La raíz de un verdadero avivamiento espiritual es el amor por las almas perdidas. Recordemos que la ciudad de Atenas era idólatra y la ira de Dios estaba sobre esta gente. Por eso Pablo se apresuró a predicar el evangelio, porque él estaba consciente de que el castigo de Dios venía pronto y que esta gente tenía que escuchar el mensaje del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Por qué? Porque ese amor que sintió Pablo en ese momento fue el que el Señor Jesucristo sintió por él mismo, porque Dios tuvo misericordia y lo salvó de su ignorancia y le perdonó sus pecados y le dio la vida eterna. Por lo tanto, nosotros como cristianos debemos reconocer la ignorancia en la que viven los mundanos, principalmente los religiosos, y predicarles el evangelio, reconociendo que el castigo viene pronto. Primero la gran tribulación, después el juicio final delante del trono blanco de Dios y por último el castigo en el lago fuego por los siglos de los siglos. Así que por el amor que le debemos tener a los incrédulos, debemos anunciarles la gran destrucción que hay para ellos y brindarles también en el mensaje la solución a su problema, que es el amor con que Cristo nos salvó a nosotros también. No nos sintamos especiales, no nos sintamos superiores a los mundanos. Recordemos que en otro tiempo nosotros también vivíamos en esa ignorancia, pero que Dios en su misericordia nos salvó del infierno. Ahora bien, este es el primer tipo de personas a las cuales el mensaje va a llegar. Y usted puede empezar desde su misma congregación. Esté preparado porque va a tener problemas. Pero también el segundo lugar es la plaza de la ciudad. Imagínese por un momento el parque central del pueblo donde usted vive. Y hágase esta pregunta: ¿qué tipo de personas puedo encontrar yo en un lugar así? Va a encontrar de cualquier tipo, desde comerciantes, banqueros, jóvenes, ancianos, gente estudiada, gente que no es estudiada, pero todos ellos son pecadores que no se han convertido al Señor Jesucristo. Pero sobre todo son gente desinteresada, porque ellos están ocupados en sus propios negocios. Entonces, cuando usted hable la palabra de Dios, no le van a hacer caso. Yo sé que todos nosotros hemos visto a predicadores en algún parque exponiendo el evangelio y apenas se reúne un pequeño grupo de personas y la mayoría de estas personas son cristianos que están apoyando al predicador para llamar la atención de la gente hacia el mensaje, queriéndoles decir: este mensaje es importante, es digno de ser recibido, acérquense un poquito más, deje de hacer lo que está haciendo y escuche el llamado al arrepentimiento. Pero la gente, nosotros lo miramos como pasa de forma fresca, disimulada, sin prestar atención. Usted no se afane por llamar la atención, sino que predique la palabra de Dios. Recuerde que esta obra es de Dios, que la salvación del pecador es una obra exclusiva de Dios y que el hombre no ha participado en nada,
sino que Dios como regalo nos ha dado la vida eterna y se la va a dar al pecador que Él quiera elegir. Así que el Espíritu Santo es el que va a agregar a la iglesia los que tengan que ser salvos. Usted solo predique la palabra. Y así se encontraba Pablo con estos dos tipos de personas. Y miramos esta bonita espera que él hace, una espera pues activa y de amor. Así que no nos quedemos de brazos cruzados en las bancas de nuestra iglesia, sino que cumplamos el mandamiento que el Señor Jesucristo nos ha dado, que es predicar el evangelio a toda criatura. Y esta es la primera palabra y es el primer paso para un avivamiento espiritual. Predicar el evangelio por amor a las almas perdidas. Más adelante vamos a meditar en las siguientes dos palabras y esperamos que por el momento esta reflexión haya sido pues de gran bendición para su vida, así como la ha sido para nosotros. Que el Señor nos bendiga con su palabra.